Lo que hemos oído en los últimos 4 días. He hablado con nuestro amigo común, Derry Johnson. Él cree que Estados Unidos se está preparando para una nueva ronda de ataques contra Irán. Cuéntenos, ¿cuál es la percepción en Irán sobre una posible intención de Estados Unidos de atacar? ¿Es inminente el ataque? ¿Qué está pasando? Pensaba que ibas a preguntarme por mi camisa, porque antes del programa lo estabas comentando conmigo. Al parecer, algunos de tus espectadores dicen que fulano solo lleva una camisa. Bueno, no soy tan colorido como Larry, pero te aseguro que no es una sola camisa negra. Pero la llevo por Muharram y Safar, como sabes. Normalmente no visto de negro, pero mis hijos llevan una camisa negra durante estos 2 meses. Ashura, para conmemorar el martirio del imán Hussein, y luego, Iswaran Swidinvest del Sur Durbrain. Yugams Persurs best dinang and always período, estos meses. Some people wear black throughout this period, this 2 months. And I've never done that before, but my sons have been doing it for years. Y yo nunca lo había hecho antes, pero mis hijos llevan años haciéndolo. Y este año me han convencido para hacerlo. Así que, en cuanto termine el mes de Safar, se lo aseguro, llevaré un color distinto. No la camiseta que me dio Larry, sino una camiseta diferente. Pero bueno, volviendo al tema, su programa suele tener algo que ver con las camisetas y los distintos tipos de camisetas que lleva la gente. Bueno, Larry, por lo que yo entiendo, Larry tiene razón. Los iraníes dicen que los estadounidenses se han preparado para un asalto. Say that the Americans have prepared themselves for an assault. And it doesn't mean it's necessarily going to happen. Y eso no significa que vaya a ocurrir necesariamente, pero existe una fuerte posibilidad de que Estados Unidos lleve a cabo un asalto en los próximos días, un gran ataque. Y es bastante posible que se haga con los israelíes. Las fuerzas estadounidenses en Kuwait, Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, los Emiratos y Jordania están preparadas. Por supuesto, saben que muchas de estas fuerzas no están en sus bases. Están en hoteles, en otros edificios y en otras zonas de estos países para poder ocultarse, para protegerse de los misiles y drones iraníes. Pero los buques de guerra estadounidenses están preparados, así que puede haber un asalto contra Irán que dure algún tiempo. Nadie lo sabe con certeza. Estados Unidos puede dar marcha atrás, pero se está preparando para un asalto. Han desplegado tropas adicionales, munición y aviones de combate para ese asalto. Y por supuesto, también Israel. Siempre que digo Estados Unidos, me refiero a Estados Unidos y al régimen israelí. Se pueden intercambiar, pero no está claro si en caso de ataque, el régimen israelí participará o no. En cualquier caso, los iraníes están en máxima alerta. Y como sabemos, los iraníes han dicho con total claridad que si se llevan a cabo ataques contra las infraestructuras del país, la respuesta de Irán será decisiva. Destruirá las infraestructuras del régimen israelí, pero también las infraestructuras saudíes, emiratíes, kuwaitíes, bahreiníes y qataríes. Y arrasará a estos países si Trump cumple sus amenazas. Y por supuesto, ya hemos hablado de esto muchas veces. Conducirá a un colapso de la economía mundial, porque ya no importará si el estrecho de Hormuz está abierto o no. Y además, en esas circunstancias, tampoco se exportará petróleo desde el Cáucaso. Así que, ya sabe, los estadounidenses se están acercando a una fase muy peligrosa. Y por supuesto, Estados Unidos está siendo empujado por Netanyahu, el régimen israelí y el lobby sionista. ¿Necesitan lograr algo antes de las elecciones? ¿O creen que necesitan lograr algo antes de las elecciones de finales de octubre? Las elecciones en Israel son, creo, el 27 de octubre, más o menos. Y en Estados Unidos creo que son el 3 de noviembre. También hay planes alternativos. Se ha dicho que los aliados de Netanyahu van a posiblemente cometan grandes atrocidades en Cisjordania para llevar a cabo una limpieza étnica allí
y conseguir que los palestinos se marchen como cuando se creó el régimen israelí, cuando expulsaron a los palestinos de la tierra. Para ganar las elecciones, puede que cometan algunas. Quiero decir, las atrocidades en Cisjordania son sencillamente increíbles, pero quieren llevar esto a un nuevo nivel en las próximas semanas. Así que tendremos que esperar y ver qué ocurre. Los próximos 2 meses y medio van a ser muy, muy peligrosos. Y por supuesto, mientras tanto, continúa el asedio a los puertos iraníes, e Irán ha llevado a cabo, de hecho, un contraasedio al mantener cerrado el estrecho de Hormuz. Y con el conflicto entre Yemen y Arabia Saudí, la situación mundial va a empeorar cada vez más, hasta que Estados Unidos se vea finalmente obligado a dar marcha atrás. Ayer supimos que muchos cargos han sido sustituidos o nombrados en Irán. Mohsen Rezaei ha llegado a la presidencia del Consejo de Seguridad Nacional y Ahmad Vahidi ha asumido la jefatura de los Guardianes de la Revolución. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué está ocurriendo dentro de Irán? ¿Y cuál es la principal razón de estos nuevos nombramientos? Bueno, en realidad no ha habido cambios en algunas de estas personas. Algunas ya estaban al mando, pero sus nombres no se hicieron públicos por razones de seguridad, debido a la posibilidad de una guerra. Pero creo que al anunciar los nombres, lo que se demuestra es que los iraníes confían mucho más ahora en la seguridad de sus responsables en caso de guerra. Y ya sabe, mientras Estados Unidos, algunos dicen que los estadounidenses se están preparando para la guerra, pues los iraníes también. Cada día que pasa, los iraníes se preparan. Están construyendo más misiles, más drones, están ampliando sus bases subterráneas de misiles, están ampliando sus estructuras de mando y control, están desarrollando nueva tecnología, nuevos misiles, nuevos drones. Y están reforzando su capacidad para bloquear una misión de asalto terrestre y para llevar a cabo operaciones en el estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico y la península arábiga. Así que estos anuncios, creo, son una señal de confianza en su posición. Además, vimos que el Ayatollah Jamenei, el Ayatollah Seyed Mojtaba Jamenei, mantuvo una reunión de 17 horas con el presidente Trump, lo cual creo que es muy significativo. Una reunión de 7 u 8 horas ya es bastante difícil. Es una reunión muy larga, pero creo que demuestra el grado de coordinación que existe. Y también muestra que la situación en Irán se está normalizando, pese a la amenaza de guerra. Se han anunciado los nombres de los líderes militares. El líder y el presidente mantienen reuniones periódicas y están plenamente coordinados. Así que creo que todo esto es una señal de que Irán está preparado para la siguiente etapa. El cambio más importante es que Mohsen Rezaei, el doctor Mohsen Rezaei, pasa a presidir el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Creo que esa es una señal de que Irán va a mostrarse más firme al tratar con el régimen de Trump. Además, el último día del mandato del anterior presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional al frente del Consejo, emitió un comunicado, como todos sabemos, en el que decía que la única manera de que haya paz con Estados Unidos es que se cumplan determinadas condiciones. Algunas personas dicen que eso es diferente del memorando de entendimiento, pero no es así. Lo que dice es que el memorando de entendimiento tiene que aplicarse íntegramente. Es un enfoque maximalista respecto al memorando de entendimiento. Por ejemplo, en el artículo 1 del memorando se habla del Líbano y de los aliados regionales, ¿verdad? Pero aquí, en esa carta se habla de todos los frentes. Lo llaman todos los frentes. Sí, en todos los frentes. En esta carta del presidente saliente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional se menciona específicamente a Palestina, también a Yemen y a Irak, junto con Líbano. Y ni siquiera se habla de Gaza, sino de Palestina. Y esto es algo que he dicho muchas veces en su programa. En el memorando de entendimiento se incluye Gaza. Y el Dr. Khalibaf, el negociador jefe, se lo ha dicho a varias delegaciones palestinas y al líder palestino,
el líder de Hamas, Naruk Vissench, por Tollyit. Se ha arrojado que cat, sin November is no seed ming for, it's sad, sin mo brace web minds that stu no more many. This doesn't come to an end. Now, some may say that, well, then there's not going to be an agreement. Ahora bien, algunos podrían decir, entonces no va a haber acuerdo. Eso es algo en lo que Estados Unidos tendrá que pensar, porque no controla el estrecho de Hormuz. Así que la declaración final del presidente saliente, que creo que no fue tan firme como el doctor Mohsen Rezaei, fue muy dura, muy contundente, digamos, fue firme. Pero creo que el nombramiento del doctor Rezaei es una señal de que Irán va a ser más firme. Y también va a reforzar el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, porque es una figura de peso. Como saben, es una persona muy conocida en el país. Fue jefe de los guardianes cuando Saddam Hussein invadió Irán. Básicamente construyó los guardianes. Fue el principal arquitecto. Dio los primeros pasos para crear su fuerza aérea y también su armada. Además, fue el jefe de la Guardia Revolucionaria que más tiempo ha ocupado el cargo. Tiene un doctorado, creo, en economía. Quizá debería haberlo comprobado, pero creo que tiene que ver con la economía. Fue vicepresidente económico del presidente Raisi y ha desempeñado una gran cantidad de cargos importantes durante los últimos 47 años. Y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional no se ocupa solo de la guerra, no se ocupa solo de la seguridad, se ocupa de todo, es decir, de cuestiones sociales, cuestiones económicas y política exterior. Así que todos los asuntos que el Estado tiene que abordar se debaten en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Y hace falta una figura de peso para coordinar al presidente, al jefe del Poder Judicial, al jefe del Parlamento, a las Fuerzas Armadas, a las fundaciones y a las fundaciones estatales, así como a otras entidades vinculadas al Estado, para que trabajen más estrechamente juntas. Eso es muy importante en estas circunstancias, cuando el país está en guerra. Así que creo que vamos a tener un Consejo Supremo de Seguridad Nacional más fuerte, una mayor coordinación entre las distintas partes del Estado y una postura más, digamos, firme en la mesa de negociación y en el campo de batalla a la hora de hacer frente a los enemigos de Irán. Creo que uno de sus comentarios en abril fue importante. Lo hizo cuando se anunció el CISRA. Me refiero a Mohsen Rezaei, el nuevo jefe de esta organización. Básicamente, dijo que la ofensiva sería la mejor defensa frente a Estados Unidos. Cree que, dada la forma en que Estados Unidos se está preparando hoy para atacar Irán, usted ha mencionado que se están preparando para ello, podrían hacerlo. No sabemos si van a atacar o no. Pero ¿cuál sería la reacción por parte de los iraníes? Supongamos que atacan. Lo harían de la misma manera que antes, en el sur de Irán, en el oeste de Irán, y atacando estas islas. O escalarían la situación. Podrían atacar algunos objetivos en Asaluye, por ejemplo, instalaciones petroleras en el sur de Irán. En ese caso, ¿cuál sería la reacción con esta nueva mentalidad en Irán? No está claro, no lo sabemos, porque durante la guerra de 40 días, Estados Unidos y el régimen israelí bombardearon lugares de todo el país. El primer día bombardearon escuelas, bombardearon un hospital en Teherán, el Hospital Gandhi, que sigue cerrado, las plantas farmacéuticas, sí, la industria siderúrgica. También bombardearon un complejo deportivo, matando a muchas niñas que estaban jugando al voleibol, y utilizaron un misil nuevo para hacerlo. Pero durante la guerra de 13 días, después de que Estados Unidos violara el memorando de entendimiento, lo socavara y reiniciara la guerra, utilizaron un patrón diferente. Los ataques se centraron principalmente en objetivos de la región del Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz. Aún así, bombardearon escuelas y hospitales. Quiero decir, el hospital de Abbas, el hospital infantil de cáncer. Bombardearon el complejo y el hospital fue evacuado.
No sé si sigue vacío o no, pero destruyeron centros de salud e instalaciones públicas y han asesinado a muchas personas en sus coches y a familias enteras. Ya sabe, en la isla de Keshm bombardearon una vivienda familiar. Mataron a un marido, a su esposa y a su hija. Su hijo, de 18 meses, y otros 2 niños quedaron huérfanos. Resultaron heridos, pero sobrevivieron. Pero el patrón fue diferente. No bombardearon todo el país, así que no está claro qué ocurrirá después. Y creo que esto es muy importante. Mire a Irán durante los últimos 2 años. Primero empezaron con Promesa Verdadera 1. Y en Promesa Verdadera 1 estaban comprobando qué capacidades tenía el régimen israelí. Los estadounidenses y los israelíes desperdiciaron muchos misiles de defensa aérea para derribar drones y misiles iraníes. En Promesa Verdadera 2, los iraníes se volvieron más eficaces y también les obligaron a gastar gran parte de sus defensas. Pero a medida que avanzamos, luego la guerra de 12 días, después la guerra de 40 días, vimos que las capacidades iraníes mejoraban cada vez más. Y después, durante los 13 días de combates, cuando Estados Unidos atacó de nuevo a Irán, después de que Estados Unidos echara por tierra el memorando de entendimiento, atacaron a Irán durante 13 días. Y al cabo de 13 días lo detuvieron. Pero Irán atacó durante un par de días más. Los iraníes mejoraron. Sus capacidades eran incluso mejores que durante los 40 días de combates. Así que Irán ha ido mejorando de forma constante en el campo de batalla. Sus capacidades están mejorando. Y mientras hablamos, los iraníes se están preparando para la siguiente fase. Así que aunque la economía iraní obviamente está sufriendo y hay inflación y dificultades, las Fuerzas Armadas iraníes están más preparadas que nunca. Por tanto, si Estados Unidos ataca, creo que el daño que los iraníes infligirán será enorme. Pero la respuesta iraní dependerá de la naturaleza de los ataques estadounidenses. En cualquier caso, esos países que están ayudando a Estados Unidos en esta guerra de agresión, Arabia Saudí, Jordania, los Emiratos, Kuwait, Bahrein, entre otros, y Omán, no tienen nada de lo que quejarse si Irán responde atacando, porque forman parte de esta guerra. Y son aliados de Estados Unidos. Han ayudado a Estados Unidos y al régimen israelí de todas las formas posibles. Ayudaron al régimen israelí porque durante la guerra de 40 días se utilizaba territorio saudí y también territorio de Qatar y de otros países. Sus aviones despegaban desde allí y reabastecían de combustible a los cazas israelíes. Así que, en la práctica, al ayudar a Estados Unidos, también estaban ayudando a la maquinaria israelí. No es que los saudíes, los cataríes, los emiratíes y los kuwaitíes estuvieran ayudando solo a Estados Unidos o a los jordanos. Estaban ayudando a los israelíes, tanto durante la guerra de 12 días, porque los cazas israelíes necesitan aviones cisterna estadounidenses para repostar, como durante la guerra de 40 días. Y bueno, han formado parte del asalto contra el pueblo iraní durante varios años. Los saudíes en particular, Jordania en particular, pero también el resto. Arabia Saudí sigue librando la guerra contra Yemen, dentro de Yemen. Y anoche supimos que al menos 4 o 5 de esos comandantes, brigadieres y generales en Yemen fueron alcanzados por drones y misiles de los hutíes de Ansarullah. Me refiero a las fuerzas pro-saudíes o saudíes en Yemen que luchan contra Ansarullah. Recuerden, solo para aclararlo, Remember, just to clarify, Yemen is the capital. La capital de Yemen es Sanaa. Está controlada por Ansarullah y sus aliados. El gobierno de Yemen es el gobierno que está en Sanaa. Durante más de una década, los saudíes, los emiratíes, Occidente, esos regímenes del Golfo Pérsico, Egipto, Turquía, todos trabajaron juntos y ayudaron a los saudíes y a los emiratíes a desalojar a Ansarullah y a sus aliados de Sanaa. Pero fracasaron. ¿Por qué? Porque el pueblo apoya a Ansarullah. Y así, ya sabe, todo Occidente y sus aliados regionales trabajaron juntos para socavar a Ansarullah.
Llevaron a cabo una guerra genocida, igual que en Gaza. Mataron de hambre a la población, masacraron a gente, bombardearon escuelas y hospitales, bombardearon bodas, autobuses escolares y funerales. Hicieron todo tipo de cosas que vemos en Gaza, solo que no se hizo en silencio. Only it was done in silence. The global support, the regional support that we saw grow El after apoyo Gaza, global, el apoyo regional que vimos crecer después de Gaza, no lo vimos con Yemen. Solo Irán apoyó al pueblo de Yemen. Y también personas, ya saben, mucha gente en Occidente que protestaba, que intentaba presionar a Estados Unidos para que cambiara sus políticas. Pero no había simpatía. A pesar de todo eso, cuando Gaza estaba siendo atacada, fue Yemen, fue Ansarullah quien se puso de parte de Gaza. No los saudíes, no los emiratíes, no Turquía, no Egipto, no Jordania, ninguno de esos países. Y por eso Estados Unidos los atacó. Así que el gobierno de Yemen, el verdadero gobierno de Yemen, es el gobierno de Saná, es decir, Ansarullah, lo que a Occidente le gusta llamar los hutíes, pero en realidad no son los hutíes. Es algo mucho más amplio que una tribu, es la inmensa mayoría del pueblo de Yemen. El 80% de la población de Yemen vive en los territorios controlados por el gobierno de Saná. Así que tiene usted toda la razón. Los saudíes han estado utilizando a sus mercenarios, porque son mercenarios, para atacar a Ansarullah durante los últimos días, pero han fracasado. Ansarullah les ha golpeado duramente en todos los frentes. Y de nuevo, aunque los saudíes hablan del gobierno legítimo de Yemen, el gobierno que fue respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU solo fue respaldado por la riqueza saudí y emiratí. De no ser por eso, no es el gobierno legítimo. Es solo un gobierno sobre el papel. El gobierno real es el que está en Saná, la capital. Y en los últimos días han hecho un muy buen trabajo defendiendo el país frente a los saudíes y sus mercenarios.